Después de los 50 últimos años del siglo III, en los que la crisis política había sido la protagonista del mundo romano, ascendió al poder en el año 285 Diocleciano. Este general no era romano, era del exterior, era ilirio, y desde el primer momento que llega al poder hace notar que su tarea de gobierno va a cambiar por completo la estructura del Estado romano. Diocleciano es un gran reformador. Lo primero que hace ver que esto sucederá es que él no pide permiso al Senado para ejercer el mandato como emperador. Prescinde de la autorización del Senado. Siempre se había mantenido al menos esta forma última de respeto al Senado, y cada vez que uno llegaba al poder pedía permiso al Senado, pedía una autorización y el Senado obviamente se la concedía, pero esta vez ya ni siquiera se solicita esta autorización. Con lo cual ya deja claro Diocleciano que su interés no va a estar en Roma, que para él Roma ya no es el centro del poder. Inmediatamente después establece su centro de poder, no en Roma, sino mucho más lejos, en Nicomedia. Nicomedia está en Asia. Y a la vez que hace eso, porque desde Nicomedia controla mucho mejor la frontera del norte contra los visigodos y la del este, donde había constantes luchas con los partos, a la vez que hace esto, él divide su poder, comparte en cierta medida su poder con otro general, el general Magencio, que se establece tampoco en Roma, sino en Milán. La corte ahora va a estar en Milán, entre Milán y Nicomedia. Ambos serán denominados Augustos, pero por encima está Diocleciano, por encima de Maximiano. Diocleciano es el Dominus. El Dominus ya no es el príncipe, ese princeps, ese líder como era Octavio, que guiaba el Imperio Romano, sino el Dominus. Con respecto al Dominus, que es el amo, el señor, los demás serán ya súbditos. La sociedad ha cambiado mucho. Ahora los ciudadanos en Roma, los ciudadanos del Imperio ya no tienen tanto protagonismo histórico, ni muchísimo menos, es más, no tienen ninguno. Hasta el extremo de que esta parte, desde Diocleciano en adelante, se conoce como el dominado, porque el emperador ya va a ser el dominus, el amo. El ejército, en época de Diocleciano, también sufre una transformación. Se intentará que las unidades sean mucho más autónomas y que no dependan tanto de un poder que gobierna una región amplia, sino que jefes militares más cercanos a la tropa sean quienes tomen las decisiones últimas. Estos jefes militares serán los dux, plural se dice duques, y también los comes, en plural los comites. Al final estas dos palabras son muy importantes porque los duques se convertirán en la Edad Media en los duques y los comites serán en la Edad Media los condes. Es decir, al final esta jerarquía del ejército va a ser la que siglos más tarde sea la aristocracia en la época feudal, en la época medieval. A la vez que sucede todo esto, tanto Diocleciano como Maximiano tienen designado un sucesor, y este sucesor comparte el poder con cada uno de ellos. El sucesor de Diocleciano será Galerio, y el sucesor y ayudante de Maximiano será Constancio, llamado Constancio Cloro. Estos cuatro militares que están gobernando el Imperio de Roma forman lo que se llama la tetrarquía, el gobierno de cuatro. Esta tetrarquía, a cuya cabeza está Diocleciano sin lugar a dudas, pretende instaurar un nuevo sistema de gobierno que se vaya repitiendo una generación tras otra. Así, al abandonar el poder, los dos Augustos, que serían Diocleciano y Maximiano, subirían al poder los dos Césares, que serían Galerio en Oriente y Constantino Cloro en Occidente. Bien, así sucedió, efectivamente. El mandato de Diocleciano es, por lo tanto, un mandato que transforma
el Imperio Romano. Y es el último momento en el que se llevan a cabo persecuciones anticristianas. Especialmente Galerio, en Oriente, es quien con mayor ahínco hace estas persecuciones, mientras que en Occidente, en la parte de Maximiano, estas persecuciones apenas se llevan a cabo y no tienen lugar. Y hay también en Oriente una serie de dictámenes legales que quitan a los cristianos y a las iglesias cristianas, les quitan sus tierras y la posibilidad de predicar en iglesias. Se vuelve atrás con respecto a la libertad religiosa. Bueno, cuando Diocleciano decide abandonar el poder, lo abandona sin que muera, obliga, por lo tanto, a Maximiano también a abandonar el poder, y suben al poder Galerio y Constancio Cloro. Constancio Cloro murió enseguida y su sucesor fue su hijo Constantino. Constantino debe enfrentarse a otros que también intentan acaparar ese poder, pero no solo en la parte occidental, sino también intentará recuperar el poder en la parte oriental, disputándoselo a Galerio y a los sucesores de Galerio. Constantino logra reunir un ejército que se enfrenta a sus últimos enemigos en el puente Milvio, y en esa última batalla, que va a ser la que le da a él el gobierno, otra vez, de todo el imperio unificado, dice la tradición que antes de la batalla vio una señal en el cielo que era una cruz con la inscripción In hoc signo vinces, que se entendía como en esta señal vas a vencer, siempre que estés junto a los cristianos vencerás. La madre de Constantino era cristiana, él no. La madre de Constantino, llamada Helena, luego llegó a ser Santa Helena, pero el propio Constantino llegó a ser considerado santo para los cristianos de Oriente, para la Iglesia Ortodoxa es San Constantino. ¿Por qué? Cuando Constantino llegó al poder, una de las primeras cosas que hizo fue legalizar a los cristianos. Por primera vez los cristianos en el Imperio Romano fueron legales, gracias al edicto de Milán del año 313. En ese edicto se reconocía la legalidad de los cultos y de la adoración cristiana y se devolvía a los cristianos aquello que se les había quitado unos años antes. El propio Constantino no se hizo cristiano más que al final de su vida, poco antes de morir. Se mantuvo fiel a las tradiciones paganas y él siguió siendo el pontífice máximo de la religión pagana, de la religión romana, hasta el final de sus días. Al final, quizá por influencia de su madre y también de los cristianos que lo rodeaban, él se bautizó al final de su vida. ¿Por qué hizo esto Constantino? ¿Por qué dio ese paso? Seguramente él vio que la cristianización del imperio era un fenómeno que iba creciendo desde la época de Cristo hasta sus años y que nunca jamás había ido a menos, sino que siempre había ido a más. Por lo tanto, él debió interpretar que el cristianismo era el futuro, era algo irreversible. Y diría, bueno, pues si esto es así, si el futuro es cristiano, vamos a abrirle ya la puerta, ¿no? Entonces él hace legal esta situación. Quizá para la sociedad del pueblo romano, para la sociedad del Imperio Romano, esta fuese su gran medida, la legalización de la práctica cristiana. Pero políticamente hay otro acto de Constantino que tiene también mucha importancia, que es la refundación de la ciudad de Bizancio. Bizancio es una ciudad muy antigua, una ciudad griega, que estaba situada aquí, en el estrecho del Bósforo, que comunica el Mar Negro con el Mar Mediterráneo a través del Mar de Mármara. Allí había una ciudad griega de importancia menor, y sin embargo es allí donde decide
Constantino instalarse, él con su nueva corte. A la ciudad la va a renombrar con su propio nombre, se llamará Constantinópolis, o sea, la ciudad de Constantino, que nosotros conocemos con el nombre de Constantinopla. En Constantinopla, Constantino quiere hacer una nueva Roma. Construye edificios e instalaciones similares a las que tiene Roma. Crea un senado igual que el romano, con senadores orientales. En todo, Constantinopla debe parecerse a Roma, porque es la nueva Roma. No por ello, Constantino da la espalda a la ciudad de Roma, a la que sigue manteniendo como su estatus de ciudad original, pero hay una nueva realidad, que es que el centro de poder se ha trasladado y de Nicomedia, en tiempos de Diocleciano, ha pasado a Constantinopla, pero está claro que ya la Roma de siempre no será el centro del Imperio Romano. También sucede en época de Constantino algo que es reseñable. Una vez que son legales, los cristianos pues se dejan ver, y los cristianos estaban muy organizados en torno a iglesias más o menos extensas que estaban llevadas por obispos. Los obispos estaban la inmensa mayoría en la zona oriental del imperio, que era una zona de influencia griega. De ahí que toda la nomenclatura del cristianismo, la mayor parte de la nomenclatura del cristianismo, sea de etimología griega, como la propia palabra obispo, la propia palabra iglesia, diócesis, liturgia, todos son palabras griegas, porque son los griegos los que con mayor rapidez y en mayor número se hicieron cristianos. Mientras que en el mundo occidental el cristianismo llegó mucho más lento, había menos población y los occidentales no eran tan abiertos a una religión tan intelectual para aquella época como era el cristianismo, que era una religión mucho más espiritual y por lo tanto mucho más teórica. Salía del ámbito de lo pedestre, de lo circunstancial y cotidiano, ¿no? Constantino interviene en asuntos internos de los cristianos. Es interesante que sea Constantino el que convoca el concilio de Nicea, una reunión de obispos en la ciudad asiática de Nicea, para dirimir algo que los tenía divididos, es la herejía arriana. Los cristianos estaban divididos en dos, los arrianos y los no arrianos. Los arrianos ponían en duda la naturaleza divina de Jesucristo. Por ser un hombre, decían que no tenía naturaleza divina, divino solamente era Dios, mientras que Cristo era más humano. Los no arrianos admitían el credo de que Jesucristo era tan divino como su Padre, tan Dios como el propio Dios. Bueno, estas dos tendencias, que hoy en día nos parecen algo ridículas, sin embargo dividieron la Iglesia y provocaron un problema importante. Constantino convoca ese congreso, ese concilio en Nicea, un concilio del que sale una postura anti-arriana, aunque luego eso va a tener muy poca importancia porque el arrianismo continuará. Pero el hecho de que Constantino haya convocado ese concilio quiere decir que el poder político ya interviene en el poder religioso. Es decir, se tratan de tú a tú. Para el poder religioso, el poder tener un referente en la máxima autoridad política es muy importante. Quiere decir que el político mira a la religión y le interesa y tiene algo que ver en ella. El siguiente paso será darse la mano y que sea el poder religioso el que intervenga también en política. Sin embargo, esto no sucedió todavía en época de Constantino. Muere Constantino y lo suceden sus hijos. El que finalmente se queda con el poder es Constancio, que tiene un mandato de mal recuerdo, y detrás de Constancio accede al poder un primo lejano de este Constancio, Juliano. Juliano, que es de educación cristiana, sin embargo, abandona el cristianismo, hace apostasía, abandona el cristianismo. Y es un paréntesis
en la línea de emperadores cristianos. Constantino se convirtió al cristianismo al final de su vida. Sus hijos son cristianos, por supuesto, y ya hasta el final todos los emperadores son cristianos, excepto Juliano. Juliano abandona el cristianismo y vuelve a la religión anterior. Por supuesto, los historiadores, luego cristianos, van a hablar muy mal del mandato de Juliano, pero a la vista de cómo se sucedieron los acontecimientos, no debemos pensar que Juliano fuese un mal gobernante, sino un hombre sensato, ecuánime, que obviamente fue en contra de la marea de su tiempo, y lo que él intentó pues era una propuesta absurda, ¿no? Dar un paso atrás en la historia nunca se ha podido. Después de Juliano pues acceden al poder otros emperadores, Valentiniano, Valente, Graciano, y estamos llegando al final del siglo IV. Desde el acceso al poder de Diocleciano van a quedar un siglo y medio, el siglo IV y el siglo V, los dos últimos siglos de la historia de Roma, que ya es prácticamente cristiana. En el año 379, estamos ya en los últimos años del siglo IV, accede al poder el general Teodosio. Teodosio es un cristiano muy convencido, no arriano. Y Teodosio accede al poder y da una nueva vuelta de tuerca a la estructura estatal. Pero la sociedad con la que se encuentra Teodosio es una sociedad en el imperio triste. Una sociedad que ya no tiene la ilusión de los primeros días del imperio, a la que no hace ninguna ilusión ser parte del mayor imperio de la tierra. Los ciudadanos en esa época están muy empobrecidos en toda Europa, y salvo en las grandes ciudades, especialmente en Roma, en Constantinopla, pues el resto de los ciudadanos vive mal. Y sobre todo en las zonas del norte, en donde hay permanentes enfrentamientos entre germanos, bárbaros del norte, y romanos. Porque muchas veces, cuando llegan los romanos, castigan a la población, y si luego llegan los germanos, castigan a la población. Y a veces es incluso preferible para un ciudadano del imperio que vengan los enemigos, los germanos, porque a lo mejor les permiten vivir sin pagar impuestos. Un ciudadano ya no ve tan claro que prefiera que una guerra la gane el imperio romano. Un ciudadano normal de una pequeña aldea del norte de Europa. El ejército se ha hecho un ejército de bárbaros, un ejército de ciudadanos extranjeros. Hay muy pocos romanos de habla latina en el ejército, y cada vez más, no solo los soldados, sino también los generales, son de origen bárbaro. Teodosio accede al poder, hemos dicho, en el año 379, y va a tomar una serie de medidas. Él hace que los habitantes del Imperio Romano pertenezcan por decreto a un lugar, su lugar, al sitio de donde son, a la ciudad donde viven, y no puedan irse de esa ciudad. Así como también pertenecen a un oficio y no puedan abandonar ese oficio. ¿Por qué esto? Bueno, porque resulta que ante la pobreza generalizada, muchos ciudadanos abandonaban su oficio y su región para alistarse en el ejército o simplemente para emigrar. Y esto provocaba la despoblación de muchas zonas. Teodosio quiso impedir esto mediante esta medida legal, pero fijaros que esta medida legal lo que hace es que ata a un ciudadano con un territorio y un oficio. Al final esto en la Edad Media van a ser los siervos de la gleba, gente que pertenece a un lugar y a un señor y no puede salir de eso, de ese lugar no puede salir legalmente. Teodosio crea una corte. Ya Constantino había comenzado a hacer esto, pero Teodosio lo lleva al extremo. Crea una corte y crea un ritual protocolario para que hablen con él, para que cualquiera pueda hablar con él. Hay que hacer primero unas reverencias. Él se viste con unos ropajes
que no son puramente militares o civiles de los romanos, sino que dejan ver, dejan traslucir que él es el dominus, el emperador, se ciñe la cabeza con una cinta que luego se transformará en una corona, tiene símbolos como cetros de mando, etcétera, siempre a la vista, se rodea de una corte de aristócratas de origen militar. Es decir, él está creando ya una corte que luego sus sucesores van a mantener y que al final van a copiar los reyes de la Edad Media. El mundo romano se está transformando y Teodosio es un gran transformador. Pero la gran transformación de Teodosio es una transformación social y religiosa. Él no solo permite la religión cristiana, sino que da un paso más, el último paso, y convierte al Imperio Romano en un imperio cristiano. O sea, oficialmente ahora el Imperio Romano es un imperio cristiano, y el cristianismo es la religión de Roma y por lo tanto de todos los romanos. Se prohíben los cultos paganos, los cultos precristianos, se prohíben los Juegos Olímpicos en Grecia, se comienzan a hacer persecuciones de paganos en lugares concretos del imperio, comienzan a ser perseguidos y reprimidos, y los que antes eran reprimidos, los cristianos, ahora se convierten en perseguidores del mundo pagano, al que ven como algo atrasado y al que echan la culpa de los males que cada vez más asolan todo el imperio, la desmembración del imperio, la pobreza, los ataques de los bárbaros del norte. Los cristianos siempre dirán que es por culpa de los últimos paganos que se niegan a admitir la fe cristiana y por eso son castigados. A la vez, muchos señores, muchos dueños de grandes latifundios, se van a vivir a esos latifundios y construyen sus villas y las amurallan, incluso les ponen torres de vigilancia para protegerse en caso de que una horda enemiga o un ejército que pase por allí quiera saquearlas. Estas villas en medio del campo, en medio del territorio donde vive el señor de ese territorio, que cada vez se amurallan más y se llenan de torres, son lo que luego van a ser los castillos de la Europa medieval. Estamos ya en pleno siglo V, o en los comienzos de ese siglo V, y el mundo romano se va desmoronando. Los romanos, los habitantes del mundo romano, muchos de ellos, sobre todo en el mundo cristiano, deciden abandonar, deciden apartarse, aislarse de la sociedad y consagrar su vida a la religión. Estos son los ermitaños o eremitas que se van por ahí. Sin embargo, los obispos comienzan ahora, a comienzos del siglo V, a potenciar una nueva forma de religiosidad extrema, que es el monacato. Comienza a haber los primeros conventos, las comunidades de hombres y de mujeres que se dedican por entero a la vida religiosa, sí, pero integrados en una comunidad. Entonces ellos aportarán su guía espiritual, su apoyo intelectual a la comunidad con la que viven, y esa comunidad los mantiene y ayuda a que permanezca ese convento de monjes o de monjas. Esta nueva forma nace ahora, a comienzos del siglo V, como un nuevo mecanismo para poder salirse de los problemas del mundo y recluirse en la contemplación religiosa. A la muerte de Teodosio, este establece que el imperio lo hereden sus dos hijos, Arcadio y Honorio, y que se repartan el imperio en dos. Ahora sí, por primera vez en la historia, el Imperio Romano queda dividido en dos sectores, más o menos la línea divisoria sería esta, y por un lado está Oriente, a cuya cabeza queda Arcadio, y por otro lado estará Occidente, a cuya cabeza estará Honorio. La capital es Milán,
en la parte occidental, y en la parte occidental está Roma, que es la principal ciudad, y en la parte oriental la ciudad será Constantinopla. No pensemos que Arcadio y Honorio son dos generales que se han medido ya en la guerra, son dos niños de 7 y de 11 años. Esto va a suceder a partir de ahora muchas veces. Los romanos eligen como emperador a un niño. Claro está, ese niño no empieza a gobernar, sino que está asesorado y manipulado por cortesanos. Arcadio y Honorio gobiernan, si se puede decir así, sus respectivas zonas del imperio, pero ya de una forma absolutamente independiente, tanto que incluso a veces llegan a combatir ejércitos de Oriente contra ejércitos de Occidente. Así pues ya los romanos entienden que ahí hay dos estados distintos, con dos poderes distintos. La historia de Oriente va a ser mucho más tranquila que la de Occidente. Realmente la historia de Oriente va a seguir siendo como había sido hasta ahora el Imperio Romano, mucho más pequeño, pero hay una sucesión de emperadores, de dinastías de emperadores, y todavía durante 1000 años más van a continuar llamándose a sí mismos romanos, aunque como en esta zona se generaliza el habla griega, el poder de Constantinopla será un poder griego, y nosotros conocemos esa parte del imperio que dura hasta el siglo XV como imperio bizantino, y queda siempre al margen, fuera de la historia de Roma, aunque ellos, insisto, se llamaron constantemente romanos a sí mismos. Nos centramos en la parte occidental. Ya en época de Teodosio había habido una incursión de visigodos que habían entrado, y Teodosio les había permitido crear un pequeño reino visigodo dentro del territorio romano. Ahora, en el siglo V, estos visigodos deciden saquear Grecia, entrar en Italia, incluso llegan a saquear la ciudad de Roma en el año 410 a las órdenes de Alarico, su guía Alarico, su líder. Alarico murió en el saqueo de Roma. Los visigodos entran en Roma, la saquean y se van. Están unos pocos días, tampoco ni destruyen el poder, ni destruyen el Senado, ni nada de eso. Pero los senadores y el mando del imperio los convencen a los visigodos para que vayan por la Galia hasta Hispania. ¿Por qué? ¿Quién había allí? Se suponía que allí estaban las legiones romanas. Se supone que las legiones romanas controlan todo el territorio de Hispania, de la Galia, incluso de Britania. Pero a estas alturas ya no es así, ya no es así. Permanentemente ha habido incursiones de pueblos del norte, los francos, que se han instalado en muchas zonas de la Galia, los burgundios también. Hasta aquí han llegado los suevos, los vándalos, los alanos, que están en la región de Hispania y que controlan muchos territorios muy amplios, donde el ejército romano no puede entrar, no puede hacer nada. Son estos pueblos de origen germánico, otros incluso de más al norte, contra los que los romanos van a mandar a los visigodos. Los visigodos llegan aquí con la idea de volver a la situación anterior, y efectivamente consiguen algo así. Los visigodos llegan a controlar casi toda la península ibérica. Al norte mandan a los suevos, y al sur y hacia África mandan a los vándalos. Estos vándalos, cuyo nombre da lugar luego a la palabra al-Ándalus y a la región Andalucía, conquistan toda la franja romana de África y llegan incluso, bastantes años después, a tomar Cartago, y todo el territorio africano occidental de Roma se convierte en un reino vándalo, a las órdenes de Genserico, un rey que además vivió muchísimos años. Tenemos a los visigodos que han ocupado esta región, se han instalado aquí y han fundado un reino visigodo
aquí. Tenemos a los vándalos en el sur. Tenemos a los ostrogodos que controlan gran parte de este territorio. Realmente los germanos se han hecho con el control del Imperio Romano de Occidente. Aún queda uno más, en que no es germano, sino que viene del este, muy del este, que es Atila el Huno. El Huno, Atila, lucha contra Roma durante muchísimo tiempo. Es derrotado unas veces, la famosa batalla de los campos cataláunicos destruye prácticamente su ejército, y aún así después de esa batalla logra recomponer un ejército de hunos, y Atila baja por Italia y llega a las puertas de Roma en el año 452, a mediados del siglo V. ¿Qué se encuentra Atila en Roma? Una ciudad verdaderamente desesperada y casi resignada. Sin embargo, hay alguien que sale de la ciudad para defenderla. Y no es, desde luego, el emperador, ni mucho menos, que ni siquiera está en Roma. A esas alturas han trasladado la corte desde Milán a Rávena, y allí es donde está la corte del emperador occidental. Quien sale a hablar con Atila es el Papa, es decir, el obispo de Roma. El obispo de Roma era la máxima autoridad cristiana en el Imperio Occidental. Ese Papa León, que es quien sale a hablar con Atila y lo convence, la historia no sabe cómo, para que no entre en Roma y se vaya, a esta figura religiosa es a la que a partir de entonces los romanos adorarán y aclamarán como su padre. Y a partir de ahí al obispo de Roma se le llama el Papa, el padre, aquel protector de la ciudad. Claro está que el obispo de Roma no tendrá tanto poder como los obispos orientales, pero en la Iglesia occidental, sin duda ninguna, tendrá todo el poder. Y es precisamente este León el que comienza a hacerse con un prestigio y un carisma que después sus sucesores querrán mantener. Otros germanos que están en el ejército romano y que están acampados en la propia Italia son los érulos. Los érulos esperan simplemente un líder, y ese líder llega con Odoacro. Odoacro es un líder érulo que decide saquear todo lo que tiene a su alcance, porque dice, vamos a ver, si los visigodos viven, nuestros primos visigodos, viven en Hispania y tienen allí un reino que es suyo, un reino cristiano y visigodo. Si nuestros primos lejanos, los vándalos, están en África y viven muy bien y tienen mucha riqueza, ¿por qué nosotros no? Así que deciden tomarse la justicia por su mano, entran en Roma y deponen al emperador que hay en ese... Bueno, el emperador no estaba en Roma, pero deciden prescindir del poder de ese emperador. Ese emperador era un niño pequeño llamado Rómulo Augustulo, y se considera para la historia que es el último emperador del Imperio Romano. Realmente ni fue ni depuesto ni nada, simplemente Odoacro llegó al poder, se instaló en el poder y dijo, ahora quien manda aquí soy yo. Es decir, convirtió a la propia Roma y a Italia en un reino germánico más, igual que los reinos que había en Hispania con los visigodos, en África con los vándalos, en la Galia con los francos e incluso en Britania con los anglos. Por lo tanto, el imperio que estaba controlado por el emperador romano y por el ejército romano se ha desmembrado y se ha convertido en una serie de reinos dominados por pueblos que han venido del norte, y la mayoría de ellos ya tienen un carácter cristiano. Este es el comienzo de la Edad Media. A partir de aquí, Europa ya no es Roma, sino que es la Europa medieval cristiana.